Buenas tardes. Creo que ya se nos están uniendo todos los participantes. Me corresponde hoy ser el honor de ser el moderador de este segundo encuentro del seminario El humanismo cristiano frente a los desafíos de Occidente. Y seguramente algunos de los que se están uniendo en este momento se estarán preguntando, bueno, ¿cómo es eso de que alguien tan inmoderado como un humorista sirve de moderador? Porque el humor tiene fama de inmoderación. Pero saldré en mi defensa diciendo que el humor se ocupa de cosas absolutamente serias. Y si hay algo serio en el debate de Occidente, es el tema que nos ocupa esta tarde en el marco del seminario. Antes de presentar a nuestro ponente y a los comentaristas, me gustaría hacer un par de reflexiones que me ha producido la etapa de preparación de este seminario, ¿no? Estas impresiones van a ser muy breves y más que introducir el tema, ciertamente quisiera simplemente poner sobre la mesa algunas inquietudes que me han ido surgiendo. Lo primero que quisiera decir es que como hablamos de humanismo cristiano, quizá lo primero que me gustaría decir, citando al Papa Francisco, es que, y abro comillas, el mensaje cristiano tiene un contenido indudablemente social. Esto exige, por supuesto, una actitud frente a Dios, pero también una actitud frente al prójimo. En segundo lugar, pienso que el humanismo cristiano, aunque muchos se nieguen a reconocerlo, ha sido central en la construcción de los valores de Occidente y por tanto también de la sociedad occidental. Y esos valores, de alguna manera, siento que están en crisis. Y pongo algunos ejemplos. En nombre de la libertad se imponen modelos políticos que terminan coaccionando a los individuos, usando principios e instituciones democráticas, se desmantela la democracia. En nombre del derecho a la vida se asesina. En nombre de la diversidad se instaura la intolerancia. En nombre de la memoria histórica se promueve el olvido histórico o el acomodo de la historia a los intereses de quien está dominando. Y la lista podría ser bastante larga. En todo caso, lo que quisiera señalar es que detrás de todo esto, lo que se encuentra es el hecho de que la política en nuestros tiempos ha comenzado a perder su dimensión ética y especialmente el respeto por la persona humana y su dignidad como finalidad y compromiso de la política. Si estamos hoy aquí, todo este grupo de personas que se han incorporado reunidos en este debate, es porque, por más que quieran confundirnos, creo, la lucha por la dignidad humana no está perdida. Y como suelo decir en algunas oportunidades, la tortilla de la historia se voltea con bastante frecuencia. Así que pues con estas inquietudes que me surgieron para este encuentro, le doy la bienvenida, bueno, en primer lugar a todos los participantes que se han inscrito en este seminario, también a nuestro panel de comentaristas, Froila Pimentel, Francisco Plaza y Pedro Méndez Dager. Y ahora diría, como dice un amigo, sin más prefacios, para abordar el tema de este segundo encuentro, la persona humana, principio y fundamento de la política, que es el título que lleva, dejo con ustedes a mi querido profesor de la Maestría de Filosofía de la Simón Bolívar, con el que tantos momentos académicos compartimos, el doctor Rafael Tomás Caldera. Adelante, profesor. Muchas gracias, Laureano.
Un saludo a todos los distinguidos amigos que se han inscrito y participan en el seminario. Toda civilización se basa sobre la comprensión que el ser humano ha podido adquirir de sí mismo en la historia. Esa comprensión tiene capacidad de dar forma a la vida cuando se ha alcanzado claridad sobre los grandes interrogantes de la existencia, el bien de la persona y su destino. Precisamente la más grave dificultad de nuestro tiempo está en la ruptura de la civilización que ha nutrido nuestras sociedades, el mundo occidental. Y ahí la importancia, como señalaba Laureano, de volver hoy sobre el tema de la persona, el sentido de la existencia humana. Es ello lo que dará su fundamento necesario y su orientación a toda sociedad política. Desde la técnica del artesano hasta la inteligencia artificial y la robótica, la evolución de la técnica ha traído consigo no solo la conquista de la naturaleza, sino una modificación significativa del hábitat humano. Con ello, el contenido de la vida se ha transformado. Se ve a la naturaleza como material para nuestros proyectos, proyectos que suponen la adopción de finalidades compartidas que muevan al despliegue de esfuerzo necesario para ese dominio, esto es, al trabajo. Tales finalidades no son externas. Como exteriores pueden ser las modificaciones del ambiente, sino, y es importante, se traducen en una cierta figura de la vida en la cual, con la devaluación de la naturaleza y la exaltación del dominio, se pierde de vista, si acaso no se niega formalmente, la dependencia entitativa del ser humano y su llamada a lo trascendente. En esta modificación de la figura de la vida humana, no solo el hábito se ha transformado. El siglo XX conoció el gran desplazamiento del campo a las ciudades en el mundo entero, así como vemos la significativa transformación de las ciudades. No solo el hábitat se ha transformado, sino también el espacio de comprensión. Eso que se puede llamar el imaginario colectivo, donde junto a lo que se piensa, las ideas, están aquellas convicciones vigentes, las creencias, que condicionan el modo de pensar y de actuar. Todo lo cual constituye un microcosmos de significado donde está la persona. En él, por obra de los medios contemporáneos de comunicación, las personas pasan la mayor parte de su tiempo con la atención puesta en lo que se nos presenta de forma mediada por esos instrumentos. Se habita, pues, en una realidad segunda que modifica la experiencia misma de las personas. Con ello, luego cambiará el contenido de las leyes y aún más los usos sociales que van a condicionar toda posible acción del gobierno. Así, el desarrollo creciente e indetenible de la técnica, signo inequívoco de la superioridad del ser humano sobre el resto de las especies, abre posibilidades de acción que afectan al hombre al menos en los dos sentidos siguientes. Primero, pierde conciencia de lo natural como algo dotado de valor intrínseco y se expresa en una realidad segunda en ciertos proyectos de vida. De hecho, como es patente para todos nosotros, el espacio social está colmado de figuras que proponen modelos alternativos de realizar la vida humana. Desde influencers hasta realidades, hasta luminarias del cine, del deporte o de la canción. Se les ha hecho muy difícil a los políticos y a los gobernantes escapar esta tendencia y no jugar también a ser una figura en la sociedad del espectáculo. En segundo lugar, el incremento, el desarrollo de la técnica deja al hombre expuesto a grandes manipulaciones. El poder sobre lo dado se traduce en poder de unos sobre otros, poder de aquellos que tienen los medios sobre la gran mayoría. En otros términos, la técnica se vuelve contra el hombre mismo que la ha producido y la desarrolla. Sin embargo, la técnica es producto y es por ello manifestación de la racionalidad de la persona.
Todo intento humanista de rescatar y de valorizar lo humano ha de pasar por considerar el papel central de la razón en la vida humana. ¿Pero qué significa revalorizar la razón y lo racional? Ante todo, tenemos que acudir a su esencia. La razón puede ser tomada ciertamente como un instrumento al servicio de determinados fines que, sin embargo, no son asumidos. Ello ocurre, por ejemplo, cuando se pone la razón al servicio del placer físico, en un cálculo orientado a maximizar las experiencias placenteras. O peor, en ese uso de la razón como medio de dominación totalitaria. El elenco de estas manifestaciones sería interminable. Lo primero, entonces, es recobrar la conciencia de la constitución esencial de la razón. Al respecto, podemos hacer las siguientes afirmaciones. Primero, todo ser humano desea por naturaleza saber. Segundo, saber es captar y comprender la realidad de algo. Tercero, no es saber si no es verdadero. Y por último, cuando se sabe con verdad, se afirma que lo que es y lo que no es, no es. Dicho de otra manera, hay una relación constitutiva entre razón y realidad que se expresa en la relación entre conocimiento y verdad. Como lo propio del ser humano es ser racional, eso significa estar llamado a buscar y a conocer la verdad. La conquista y modificación de lo natural exige el conocimiento. Por eso la técnica es una realidad humana por excelencia y resulta, como hemos dicho, un signo inequívoco de racionalidad. Ahora bien, esto determina la relación del sujeto humano consigo mismo. Por lo pronto, la negación relativista de la verdad y la certeza, con la paralela concepción de la inteligencia como una simple facultad de adaptación al medio ambiente, mero resultado de la actividad cerebral, nos ha llevado a una crisis profunda en la concepción de la persona, su ser y su valor. Hemos proyectado en el imaginario social la figura del humano como la de un animal superior, un mono desnudo, orientado por impresiones de las cosas e impulsos de la sensibilidad. Con ello, aparte de conducir a la ruina a cualquier forma de civilización y cultura, que se orientan siempre al cultivo y la perfección de lo humano, negamos, de hecho, los fundamentos de ese mismo progreso técnico que ha modificado la experiencia y la vida. La racionalidad del ser humano hace de él un ser abierto a la comprensión de lo real, o en forma más amplia, de lo que es. Eso permite que se fije de manera deliberada los objetivos de su acción. Es decir, que al actuar se pregunte por el bien que quiere alcanzar y no simplemente por lo que le sugieran sus impulsos o le propongan los medios de comunicación. Este es un punto clave. El actuar libre del sujeto humano se funda en su capacidad racional de conocer. Es una evidencia acerca de sí mismo, por consiguiente acerca de los otros humanos con los que forma sociedad. Evidencia que ha de tener siempre presente porque constituye el núcleo de la forma de vida apropiada a la condición humana. La sociedad ha de ser racional. Ha de cultivar su racionalidad para poder ser sí mismo. Con ello, surgen las preguntas que atañen a la dirección última de la vida. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué sentido tiene nuestra vida? Sin lo cual no podemos discernir el bien que nos atañe, ni, por consiguiente, ejercer como corresponde la libertad. En la crisis actual de la civilización en Occidente, aparte de los errores acerca de la razón derivados del relativismo y la idea biológica de la misma, hay un segundo punto en el cual se ha disfigurado la concepción de la persona humana, a saber, su actuar libre. La persuasión generalizada de que no hay verdad
sino a lo sumo opinión compartida, deja al sujeto sin capacidad de discernir acerca del bien que ha de realizar en la acción. Hablamos de bien porque el objeto de la acción, es decir, lo que el sujeto pretende llevar a cabo, debe encerrar un valor y ser elegido como algo deseable. No tendría sentido elegir algo malo como tal. La manera de concebir el actuar de la persona se va entonces de un extremo a otro, aunque tengan en común el mismo error acerca del ser humano, compuesto de soma y espíritu. Un extremo consiste en tomar a la persona como un ser natural, parte del medio ambiente y determinada en definitiva por él, aunque con mayor capacidad de modificar. Su conducta sería fruto del juego de sus impulsos con las condiciones del medio. En definitiva, la persona no sería otra cosa que un animal superior, dotada del instinto de sobrevivir, pero destinada a la muerte como cualquier animal. No tendría un derecho especial a la vida, como no lo tienen los otros elementos del medio ambiente natural. Hablar de derecho en este caso sería un rezago de una concepción anterior menos científica de lo humano. El otro extremo es aquel en el cual, introduciendo una brecha con lo natural orgánico en el ser humano, se afirma su libertad como poder absoluto de autodeterminación. Somos así lo que queramos ser. No estaría el sujeto limitado por su naturaleza, que debe siempre superar por la negación del límite y por la afirmación de lo que le place hacer. En su intimidad se impone, desde luego, cuando sea el caso, algún sentimiento, quizá doblemente validado por su oposición a lo que se hace, se dice o se tiene como bueno. Apelará pues a la necesidad de ser auténtico, en lo cual sin duda tiene razón, pero podrá llevar a cabo sin inhibiciones, lo que acaso no solo sea una elección errónea, sino algo inequívocamente injusto. Por ejemplo, al no respetar la vida, la integridad o el patrimonio ajeno. Las manifestaciones de ello las tenemos a diario en cualquiera de las sociedades del mundo occidental. Confundiremos entonces libertad con autenticidad. Y si bien esta, la autenticidad, vendría incluida en el ejercicio de aquella, no la puede sustituir. Para actuar con libertad, es más, para ser libre, hay que ser capaz de querer el bien según la verdad y llevarlo a cabo. En los extremos considerados se deja fuera la concepción de la persona como agente razonable, que más allá de sus determinaciones corpóreas, está dotado de la capacidad de conocer y por eso puede proponerse los fines de sus acciones al buscar el bien verdadero. Solo el bien a la luz de la verdad abarca la realidad entera de la persona, así como su inserción en el medio ambiente y en la sociedad. Verá de esta manera en su experiencia la necesidad de preservar la naturaleza que conquista y que usa, por la cual no puede tomarla simplemente como material de sus proyectos, y descubrirá en la relación con nosotros cómo la entrega sincera de sí mismo es el camino de su realización. Lo descubre al descubrir el sentido del amor. En efecto, acto propio del ser racional y libre es el amor. La relación consigo mismo y con los otros puede estar verdaderamente ordenada a la realización del bien. Ello parte del querer y se realiza no querer el bien del otro, al igual que querer el bien de sí mismo, lo cual es lo propio del amor. Para que esto pueda darse, sin embargo, el otro ha de ser captado en su realidad de persona y no tan solo como algo funcional, útil o gratificante, placentero. Alguien dueño de su destino, en busca de su plenitud, no algo objetivado, de lo cual me valgo y de lo cual se puede, en definitiva, disponer. Igual ocurre consigo mismo. La persona ha de respetar su integridad y buscar el bien. Solo de esa manera puede hablarse de un recto amor a sí mismo. El sujeto irá en pos de la verdad en el conocimiento
y de la justicia en las relaciones, más que en busca del placer sensible o de su conveniencia miope. De esta manera, el amor efectivo, como el conocimiento, supone un nuevo modo de existir. Ahora la persona actúa en libertad y tiene por ello una dignidad particular en el mundo. Le corresponde ser respetada como sujeto de su existencia y no ser manipulada como ocurre con las cosas y con los animales. De esta verdad esencial deriva el rechazo a toda forma totalitaria de gobierno. Totalitarismo de la fuerza y el miedo, o totalitarismo de la diversión y de la ganancia. Porque en ellas se intenta invadir el campo más propio de la persona, su conciencia misma y su actuar, su actividad humana libre. Cuando se habla pues de la dignidad de las personas, hablamos de la cualidad excelente de su ser, de su naturaleza racional. Desde su origen en la antigua Roma, dignidad significa una cualidad superior. Si todo ciudadano tenía de modo igual libertad, los que habían prestado grandes servicios a la República merecían un acatamiento propio de su cualidad excelente. El ser humano, racional y libre, es dueño de sí mismo. Tiene una dignidad intrínseca que no posee el resto de los vivientes. El ser humano conoce la realidad y puede por ello amarse en la verdad del bien. Más lo mejor, menos lo menos bueno. Puede también dirigir el curso de sus acciones y con ello de su vida. Asiste a su estar siendo y a su propio hacerse en libertad. Para la persona, la actividad íntima de conocer, amar y elegir es camino de realización. Esta actividad es en sí mismo valiosa, puesto que deriva del ser del sujeto en aquello que le es más propio y funda su dignidad. Inserta desde el comienzo en una totalidad que comprende naturaleza, sociedad y Dios. La persona humana se realiza al crecer en el conocimiento y el amor. Al conocer y amar, además, actúa sobre el medio y en interrelación con los otros edifica la sociedad. Ello lo descubre y lo recibe en primer término en la familia, íntima comunidad de vida y de amor. Adquiere allí el lenguaje, comienza a razonar, modela su afectividad por la presencia y las actitudes de sus mayores. Aprende pues a querer y a discernir lo bueno. En el orden de lo real, la familia no tiene sustituto. No puede ser reemplazada, por ejemplo, por una comunidad educativa. En la familia descubrimos que cada uno es valioso por sí mismo, no por los logros que pueda obtener. Nacimiento y muerte son momentos especiales en el cuidado de las personas. El nacimiento de los miembros de la familia es celebrado cada año como afirmación del bien de su existencia. La muerte requiere atención especial porque la persona se enfrenta a su destino definitivo. Son momentos que no deben ser alterados en su significación humana por medio de la intervención de alguna técnica, por ejemplo, para abreviar el trance final de la muerte. En la sesión anterior se mencionó la posibilidad contraria, por ahora mera hipótesis, de que con el avance de la ciencia y de la técnica el ser humano supere la muerte, con lo cual, por supuesto, cambiaría enormemente el panorama de nuestras sociedades. Pero plantear eso supondría dejar de lado el carácter temporal de nuestra existencia actual. Es propio de la temporalidad que cualitativamente no dure. Yo puedo alargar de modo cuantitativo mi tiempo, no la experiencia, lo que vivo, que siempre está pasando. Por eso una temporalidad indefinida nos dejaría más bien sin ganas de hacer nada, porque nada sería duradero, nada se realizaría del todo. Nuestra vida tiene edades, no tan solo porque la muerte se vea más o menos cercana. La muerte puede ocurrir en cualquier momento de la vida, infancia, adolescencia, madurez, ancianidad, desde luego.
sino por las experiencias que marcan a la persona y la definen. No podemos estar siempre en el primer amor, o comenzando una familia, o fundando una empresa. Todo lo que se hace debajo del sol tiene su tiempo, dice el Coelet. En el fondo se hacen esos planteamientos de superar la muerte, cuando se ignora el destino trascendente del hombre. Para verlo con más claridad, hemos de considerar la diferencia clave entre un límite entitativo y una limitación operacional, así como tener presente el destino ulterior del ser humano, cuya existencia no se agota ni se realiza en el tiempo histórico. Ante nuestros deseos, la imposibilidad de alcanzar algo aparece como una limitación externa al deseo mismo. Si se prefiere, lo que nos limita determina esa imposibilidad. La meta será entonces derribar aquella barrera, si pudiéramos. En cierto sentido, podemos considerar el avance de la técnica como fruto de la continua lucha del ser humano por vencer las limitaciones impuestas por el medio en el cual se desenvuelve su vida. A primera vista, limitación y límite parecen referidos a lo mismo, lo que termina o determina algo, sea cosa, animal o movimiento. Pero, tal como hemos encontrado al examinarlo, lo propio de la limitación es ser una barrera o una traba, física o social, que coarta el deseo y, por supuesto, el movimiento hacia su término. Ahora bien, si la limitación aparece como una dificultad externa al sujeto, el límite le es constitutivo. Sabemos bien que los seres de nuestro universo, salvo su fundamento trascendente, son todos limitados. Con referencia a la naturaleza y a nosotros mismos, podríamos decir que somos concretos. Somos cada uno un ser determinado. El deseo humano se extiende, sin embargo, a lo ilimitado. Ese querer ser felices que alienta en nuestros corazones alcanza virtualmente a todo lo bueno que podamos conseguir. Por ello, con el necesario movimiento hacia la propia plenitud, puede surgir esa distorsión que supone ver en cada límite una limitación y tratar entonces de modificarlo con alguna técnica. Será necesaria la atención a lo trascendente para que el querer humano tome su medida y acepte su propio ser. Recordemos, por otra parte, que toda familia está inserta en una comunidad mayor. Como en ella predomina la estructura impersonal de las relaciones, digamos sociedad más que comunidad. Esa estructura se formaliza en leyes, lo cual representa y organiza el ámbito del discurso sobre los derechos y la justicia. El contenido de las leyes y su finalidad será lo que llamamos bien común. Aquella determinación del conjunto de condiciones sociales necesarias para la realización de las personas y de los grupos sociales, en particular dentro de estos últimos la familia y la comunidad laboral. Ese contenido recoge la experiencia del grupo, las costumbres de los mayores, que cimentan un sentido de pertenencia y con ello una voluntad de permanecer unidos para la acción en la historia. Se trata, en dos palabras, de una nación. Como está ligado al cultivo de las personas, la nación no es algo artificial. Pertenece a la comunidad que anima y a la cual da un sentido de pertenencia. Hemos sido educados en una lengua, en una música, en unas costumbres, en una manera de relacionarnos. Y eso forma parte de nuestro bagaje en la existencia. Ello no impide, por supuesto, que las naciones se integren en formas de organización superiores. No en vano se habla de comunidad internacional, como pudo hablarse de una sociedad de naciones. Tal integración es del todo diferente a un globalismo, que sobre texto de unir pretende aniquilar las diferencias nacionales, que están ligadas al devenir de las personas. Con ello se propicia un desarraigo que no tiene en cuenta el consiguiente empobrecimiento humano.
así como el primer aprendizaje del idioma se hace con la lengua materna, incluso si la familia es bilingüe. Así, el cultivo de la sensibilidad de la persona tiene lugar en la cultura de la nación a la cual pertenece su familia. Como decía, las comidas, los modos de relación, las reacciones afectivas, las bromas, todo ello tiene lugar en la cultura de la nación a la cual pertenece la familia. Ese cultivo no se opone a la universalidad, sobre todo si la persona ha podido crecer con apertura a la verdad de la existencia. La verdad, dice Benedicto XVI, rescatando a los hombres de las opiniones y de las sensaciones subjetivas, les permite llegar más allá de las determinaciones culturales e históricas y apreciar el valor y la sustancia de las cosas. La integración de la persona en la sociedad exige que consideremos de manera particular el trabajo, donde precisamente está en juego de manera muy concreta la dignidad de la persona. El trabajo es una dimensión fundamental de la existencia del ser humano, tanto por su relación con la naturaleza, que conquista, como por su propio ser persona, para la cual su actividad en el mundo es un medio para alcanzar la plenitud. Por eso, la dignidad que se puede reconocer al trabajo deriva de la dignidad de la persona que lo ejerce. Está esencialmente ligada a ella. Estar ligado a la dignidad de la persona significa, en primer lugar, que no valoramos el trabajo tan solo por los resultados, menos aún en términos económicos, sino por ser un acto de la persona. Eso requiere caer en cuenta de cómo, cuando se habla de la actividad de la persona, nos referimos primero al cambio que se opera en el propio sujeto de la actividad, más que a la transformación del medio ambiente. Cuando un carpintero pretende modificar la madera que le han dado para hacer un mueble, lo primero es la transformación en él, la decisión de hacer aquello, idear el modelo conforme al cual va a actuar. Luego, la perfección de la técnica, por supuesto, se mide por la perfección del producto. El carpintero será bueno si el mueble que produjo es bueno. Pero la perfección de esa actividad que él ha desarrollado, actividad de la persona, lleva en cambio a una mayor perfección del sujeto mismo. Cuando tomó una decisión, ¿la tomó por los fines buenos o no? Cuando tomó la decisión por los fines buenos y comenzó su trabajo, se hizo mejor persona. Todo trabajo es, por tanto, un acto de la persona que lo realiza. Si la definición primera del trabajo tiene que ver con la modificación del medio ambiente para adaptarlo a un propósito humano de uso, de disfrute, su consideración íntegra hace ver que esa actividad transitiva brota del interior de la persona. Brota, como decíamos, porque la persona se actúa primero para producir el resultado exterior. Primero, desde luego, se refiere aquí a la causalidad, no al tiempo. Se puede tratar de algo simultáneo. Al trabajar, entonces, la persona se actúa, pone en juego sus facultades humanas y con ello marcha a su realización. Fruto de una decisión de la persona, la acción humana nace del querer. Elegimos algo que nos parece bueno. Esa relación en la que aprobamos lo bueno es el amor por el cual nos adherimos afectivamente a ello. Podemos decir, actúo porque quiero y quiero porque amo. El avance de la inteligencia artificial, tan considerado en estos días, y de la robótica, ciertamente nos ayudará mucho, ya lo hace, en las tareas de producción, así como en el orden y la conservación de las cosas de nuestro mundo. Por eso, será cada vez más importante la realización de las personas en el trabajo, es decir, este trabajo por amor que ahora mencionamos. Aún el trabajo, el amor al trabajo se despliega en varios planos, de los cuales sería necesario considerar al menos los tres siguientes. Amor al trabajo mismo,
en su contenido técnico, amor a la familia y la patria, amor a Dios. Aún el trabajo que incluye menos componentes físicos tiene una dimensión artística que ninguno desconoce en su hacer. Lo expresó muy bien Antonio Machado en aquella copla suya, despacito y buena letra. El hacer las cosas bien importa más que el hacer. La persona que trabaja así ama su oficio y se recrea en él. Pero más allá del amor al trabajo mismo, trabajamos por amor a la familia, para su sustento y desarrollo, por amor a la patria a la que pertenecemos, a través de la cual nuestra labor se ordena al bien de la humanidad entera. Este es el nivel o la dimensión ética de nuestra actividad, que no se opone ni superpone al nivel anterior técnico, sino lo asume en la realización de lo que hemos emprendido. En la existencia del ser humano, sin embargo, hay una dimensión final y decisiva que ocurre cuando la persona se orienta a Dios, que ama como principio y meta de todo lo real. Trabajar por amor, entonces, es trascender en el amor al bien eterno, a Dios. Esto es lo que confiere su plena dignidad al trabajo, integrados sus diversos planos en una acción unitaria. Al final podemos decir, y esto es clave para la civilización que pensamos, el verdadero producto del trabajo ha de ser la realización de las personas. ¿Dónde encontraremos, podemos preguntarnos en definitiva, el remedio para esa desmesura en el uso de la técnica que se vuelve contra el propio ser humano, al punto de que se ha llegado a proponer un transhumanismo, como si la tarea y la meta fuera diseñar un nuevo ser para la persona, con una forma de vida más que humana? En la larga experiencia histórica de la humanidad, se ha manifestado su nativa apertura a lo divino, con la llamada a realizarse en su unión con Dios, ahora por el conocimiento y el amor. De formas diversas, en lo que ha sido llamado el tiempo eje de la historia, situado hacia el año 500 antes de Jesucristo, en el proceso espiritual acontecido entre los años 800 y 200, se dio el emerger de lo trascendente en las que habrían de ser las grandes culturas de la humanidad: India, China, Israel, Grecia, en forma paralela y sin que supieran unos de otros. La novedad de esta época estriba en que en los tres mundos el hombre se eleva a la conciencia de la totalidad del ser, de sí mismo y de sus límites. Se revela entonces, podríamos decir, la doble estructura de la realidad, lo temporal y lo eterno. Con ello se percibe en mayor o menor claridad el destino trascendente, metahistórico del ser humano. Buda llamará a superar toda apariencia. Platón verá la filosofía como una preparación para la muerte. El destino de la persona es eterno. En Israel en particular se da la manifestación de Dios a Moisés, el episodio de la zarza ardiente, y luego el otorgamiento de las tablas de la ley en el Sinaí. El decálogo estará desde entonces en el núcleo de la cultura de Occidente, dando su medida a la forma histórica de las instituciones y como un punto de referencia para la necesaria renovación de la vida en las sociedades a lo largo del tiempo. El Coelet podrá resumir: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el hombre todo. Ahora bien, cuando llegó la plenitud de los tiempos, como escribe San Pablo, en el área civilizacional hebrea, en el seno del Imperio Romano, tuvo lugar la mayor singularidad, el hecho que habría de cambiar de ahora en adelante el curso de la historia: la encarnación del Hijo de Dios, el acontecimiento Jesucristo. Envió Dios a su Hijo, continúa San Pablo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibiesen la adopción. En Jesucristo, centro del cosmos y de la historia,
porque en él se unen sin confundirse el autor y su obra. Se nos ha revelado que la vocación suprema del hombre es una sola, la divina. Con ello se nos ha mostrado la manera de realizar plenamente la vida humana, porque el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre, trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. En Jesucristo se tiene la medida concreta y trascendente de la persona humana. En la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Se esclarece así el sentido de la realidad temporal y de la historia humana. Este es el nivel constante del conocimiento profundo de lo existente, fundamento de las cambiantes realizaciones del conocimiento científico, la técnica o las formas sociales. Dotada de valor intrínseco por su espíritu, que la hace imagen de Dios, la persona está llamada a una realización metahistórica. Ese es el contenido de su esperanza. Esta meta de la plena realización de las personas solo se alcanza, sin embargo, redimiendo el tiempo. Es decir, realizando el orden de la vida de acuerdo con la medida trascendente manifestada en Jesucristo. Ello debe traducirse en la vocación humana al desarrollo del hombre y de todos los hombres, de tal manera que se pueda edificar una civilización del trabajo, en la cual la finalidad principal y el producto del trabajo sea sobre todo la realización de la persona. Civilización, por tanto, en cuya entraña se realiza una civilización del amor. Esta es la enorme tarea que tenemos por delante. El futuro, escribió Ratzinger, se construye donde los hombres se encuentran mutuamente con convicciones capaces de configurar la vida. Y el buen futuro crece donde estas convicciones vienen de la verdad y a ella llevan. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por esa interesantísima exposición que hemos recibido y que bueno, que pasamos a comentar. Yo quisiera decirle que una de las cosas que me ha traído a la memoria es un texto que leí hace poco sobre el Génesis y sobre la creación del hombre. El hombre es lo último que Dios crea después de que ha hecho pues la tierra, los mares, los astros, etcétera. Y como diciendo, y a mi modo de ver esto resume un poco lo que usted ha dicho, preparando todo el escenario para la llegada del hombre, que es el protagonista, que es el centro de la creación. Y lo crea también cuando crea los animales, pero no como un animal más, sino como un animal particular, como un animal dotado de conciencia. De modo que en la exposición que hemos escuchado hoy, temas como dignidad, trascendencia del ser humano, compromiso del ser humano con la comunidad a la que pertenece en función de esa trascendencia y de ese concepto de verdad que ha asumido para su comportamiento colectivo. Creo que son temas interesantes para la discusión. Y para ello voy a dar en primer lugar la palabra a Francisco Plaza para los comentarios, una primera ronda de comentarios. Adelante, Francisco. Muchas gracias. ¿Me oyen bien? Estoy... Sí. Magnífico. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo pudo comprobar el horror del holocausto nazi, los pueblos del mundo suscribieron una Declaración Universal de Derechos Humanos para que nunca más se permitiera una violación tal a la dignidad humana. El rechazo al crimen nazi fue unánime. Nadie dudaba que el régimen nazi había violado cruelmente la dignidad de las personas. Pero ¿qué ocurre hoy?
las violaciones a la dignidad de la persona humana que tienen lugar en el presente suscitan una reacción muy distinta. Se extiende el aborto, el suicidio asistido, la castración y mutilación de niños y niñas. Así, por ejemplo, países del norte de Europa se ufanan de haber erradicado de sus sociedades a las personas con síndrome de Down. En Canadá se asiste al suicidio de personas que lo piden por encontrarse deprimidos o en una difícil situación económica o incluso por estar sufriendo algún desengaño sentimental. Y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que nos acaba de visitar, frente a un régimen que tortura, que tiene presos políticos, que ejecuta extrajudicialmente a las personas, cuando nos presenta su informe le da un énfasis parecido a la necesidad de que en Venezuela tenemos a que se despenalice el aborto. La diferencia entonces con la época de la posguerra es que hoy se viola la dignidad de la persona humana, pero en lugar de que ello provoque rechazo e indignación, es una acción que se celebra y promueve. Para decirlo de otra manera, se viola la dignidad humana en nombre de los derechos humanos, en nombre de la propia dignidad humana. Para comprender por qué existe esta distorsión tan profunda, podríamos decir este mundo al revés, es necesario constatar, como nos lo señala el doctor Caldera, que estamos ante una crisis profunda en la concepción de la persona humana, de su ser y su valor. En efecto, el valor y significado de la razón y de la libertad, que son los fundamentos próximos de la dignidad humana, sufren hoy una distorsión grave en la cultura dominante. La razón es víctima de la negación relativista, mientras que la libertad, hoy incluso entendida como enemiga de la libertad, se concibe solo en términos de una radical autonomía y autenticidad. En definitiva, se entiende, se define la libertad como el derecho que tenemos de escoger cualquier cosa que queramos. Sin la razón y la libertad como fundamentos sólidos, la dignidad humana ha quedado entonces frágil, vulnerable, incapaz de dar razón de sí misma. La democracia, por su parte, ya no la entendemos principalmente como un sistema de gobierno llamado a proteger y resguardar lo propiamente humano. Desprovista de todo fundamento en la verdad sobre lo humano, es ahora la tolerancia, que no es otra cosa que un código de conducta, el nuevo fundamento, la nueva esencia de la democracia. En esta nueva realidad se acusa de violento, primitivo, de ignorante, de antidemocrático, de enemigo al progreso, enemigo del progreso a cualquier persona que rechace o se oponga a ciertas acciones o conductas. En esta nueva democracia, además, se nos impone todo un vocabulario que llaman políticamente correcto, que todos estaríamos obligados a utilizar. Esta realidad nos indica que a la cuestión social que dio pie al magisterio de la doctrina social de la Iglesia, que a la cuestión social que todavía aqueja nuestro hemisferio, reflejada en la pobreza y la desigualdad que hoy sufren nuestros pueblos, a esta cuestión social se suma lo que podríamos llamar una cuestión antropológica, que amenaza con seguir destruyendo a la persona en nombre, paradójicamente, de su propia humanidad. La lucha, como nos lo decía el doctor Rodríguez Iturbe en la primera sesión la semana pasada, la lucha es también una batalla cultural. Pero el problema es todavía más complejo, tal y como también nos lo explica el doctor Caldera al final de su presentación. Al reflexionar sobre la crisis que sufre la valoración de la dignidad humana, no podemos dejar por fuera que también ha habido una ruptura en el fundamento último de la dignidad humana, vale decir, en el ser de la persona como creada a imagen y semejanza de Dios y llamada a un destino sobrenatural. Al hacerlo, constatamos que en la agresiva secularización de nuestra cultura
que nos exige vivir como si Dios no existe, no solo se distorsiona el significado verdadero de la razón y de la libertad, sino que principalmente se separa la dignidad humana de su fundamento último en Dios. Si ello es así, la batalla cultural supone no solo enfrentar la negación relativista y la distorsión del verdadero valor y significado de la libertad, sino además parece obligarnos a hacer frente a la agresiva secularización del presente, buscando restablecer el fundamento último de la dignidad humana. El desafío, la pregunta, es entonces, ¿no tendría un movimiento político inspirado en el humanismo cristiano luchar por recuperar la dimensión trascendente, espiritual del ser humano como camino necesario para devolver a la persona humana su preeminencia como principio y fin de la política? Y si este es el reto, ¿cómo hacerlo sin violar la debida autonomía de lo temporal frente a lo trascendente? ¿Cómo hacerlo sin utilizar la fe, sin incluir a Dios como parte del mensaje político? ¿Será acaso la renuencia o incapacidad para responder a esta pregunta una de las causas del debilitamiento de los partidos demócratas cristianos, que han optado más bien por acomodarse y aceptar la tolerancia y el lenguaje políticamente correcto que se nos impone? Si planteamos esta pregunta más bien en positivo, ¿qué significa hoy en esta cultura secularizada en la que se distorsiona tan gravemente el valor del humano? ¿Qué significa hoy realizar por la acción política las ideas socialcristianas? Gracias, Laureano. Gracias, Francisco. Bueno, le has dado como concreción a consecuencias concretas de esa de valorización de la dignidad humana. Y bueno, y además este planteamiento interesante para la discusión también de los movimientos políticos de inspiración cristiana y de si deben o no asumir el compromiso auténtico de defender la fe que les sirve de fundamento y no hacerse un poco de los locos frente a ella, ¿no? Así que bueno, creo que aquí hay varios puntos como interesantes para el debate y quisiera ahora darle la palabra a Froilán Pimentel para que intervenga y luego de estas tres primeras intervenciones darle la oportunidad al doctor Rafael Tomás Caldera para que responda. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que esto es una ponencia que toca muchísimos puntos muy importantes y que realmente son como lo más nuestro como personas que nos tocan, ¿no? Pero yo quisiera rescatar hoy un problema que trae el doctor Caldera en su ponencia, que es el tema de la familia. Como él explica claramente, la familia es el primer lugar donde la persona humana se desarrolla y aprende a conocer el mundo. Y uno de los retos que yo creo que el globalismo hoy impone, o no trae, es el tema de la deshumanización del hombre y de la mujer. Y el dilema de los roles que cada uno tiene dentro de la familia. Como bien explicaba el doctor Caldera, para poder conocer la verdad también hay que entenderla en la realidad. Si lo ponemos en los términos del Evangelio, inclusive podríamos hablar de, bueno, saber leer los signos de los tiempos, ¿no? Entonces, para poder conocer cuál es la verdadera familia, tenemos que conocer la naturaleza de cada uno de ellos, la verdadera naturaleza del hombre y la verdadera naturaleza de la mujer. Una naturaleza que es diferente, pero que nos hace iguales en dignidad. La naturaleza del hombre tradicionalmente siempre ha estado asociada a su capacidad de ser el proveedor. Muchas veces, y creo que hoy en la modernidad inclusive erróneamente lo hemos querido limitar al tema de ser el proveedor económico. Y más bien hemos olvidado la naturaleza del hombre como proveedor de la estabilidad emocional, afectiva, inclusive espiritual de su familia. A eso creo que es a lo que estamos llamando, o sea, lo que está llamado el hombre en la familia en el mundo moderno. Al igual que la mujer, la madre siempre se había visto con un rol de cuidadora o protectora y tradicionalmente eso se asociaba a que tenía que estar limitada a los quehaceres del hogar o a tener ciertos roles aceptados en la sociedad, enfermera, maestra, etc. Y
más bien es todo lo contrario. Cada vez más vemos cómo la mujer tiene un rol mucho más activo en la vida social, económica, laboral, y por darle ese espacio, pierde su naturaleza real de ser, bueno, cuidadora y protectora, pero no por el rol que está determinado, sino porque ella es la que está llamada a velar porque su familia, cada una de las personas estén bien, porque entienda las necesidades de su esposo y de sus hijos y que las ayuda a transmitir. Entonces, si no vemos realmente cuál es la naturaleza real de cada una de estas personas, la familia se encuentra vulnerable ante una sociedad que pretende destruirlo realmente, como la conocemos. Entonces, yo creo que uno de los llamados que tenemos en el mundo moderno es realmente rescatar la verdadera masculinidad y feminidad y cómo esto se puede adaptar a una vida donde ambos padres trabajamos, tenemos que ser proveedores económicos en un mundo cada vez más difícil, sin perder nuestra verdadera esencia. Porque solo de esta forma, no solo el individuo que nace de la familia va a poder realizarse y llegar al bien, sino cada uno de nosotros poder realizarnos en nuestro propio proyecto de vida. Gracias. Gracias, Froila, que pone el énfasis en la familia, en los nuevos roles del hombre y de la mujer en estos tiempos y en el tema de la destrucción que se vive de la noción de familia tal como la hemos concebido. Y bueno, esto da pie para que presente a Pedro Méndez Dager para su comentario. Perdón, Pedro, yo no te escucho, no sé si se está escuchando bien por otros lados. ¿Aló? ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Gracias. Decía que es un compromiso tremendo hablar y comentar después de mi profesor Rafael Tomás Caldera, después de Francisco Plaza, que también me dio clase en la universidad, después de Freud, después de José Rodríguez y Iturbe, que es una referencia para muchos aquí en el país. Y yo quisiera justamente retomar la cuestión de lo comentado del doctor Caldera Pietri y por Francisco, retomar el tema de los derechos humanos y proponer la idea de los derechos humanos como salvaguarda de la persona humana y sus dimensiones. Yo creo que en el humanismo cristiano, o uno de los grandes descubrimientos del humanismo cristiano, es esa idea de las dimensiones de la persona, una dimensión trascendente, una dimensión temporal, una dimensión colectiva, una dimensión individual, que además creo tiene que ser parte del central de la caja de herramientas de ese boxeador que el humanismo cristiano debe poner en el ring, usando un poco la figura del miércoles pasado de los boxeadores. Y en torno a esas dimensiones, en torno a esas características que tiene la persona humana, creo que es muy importante priorizar el tema de los derechos humanos y de ciertos derechos humanos. Por eso creo que es fundamental y práctico a la hora de actuar en política, a la hora de distinguir qué es lo justo, dejar establecido que existen unos derechos absolutos y unos derechos derivados. Utilizo esta clasificación, utilizando una clasificación que hace Maritain. Ratzinger dice al respecto, cito: en particular, me parece importante que se hable explícitamente de la problemática de la multiplicación de los derechos y el riesgo de la destrucción de la idea misma de derecho, y conduce necesariamente al derecho nihilista de negarse a sí mismo. El aborto, el suicidio, la producción del hombre como cosa se convierte en derechos del hombre que al mismo tiempo lo niegan. Yo creo que esto tiene implicaciones políticas, pues un gobierno no puede, por ejemplo, excusar el respeto a los valores, mejor dicho, a los derechos absolutos, excusando ese respeto al decir que se cumple con otros derechos, incluso con derechos como la educación. En este sentido, justamente para entender esta interpretación antropológica del hombre, al entender que estamos ordenados a la trascendencia, de lo que sufrimos, los accidentes propios de la temporalidad, nos ayuda a comprender la medida en que garantizar ciertos derechos
implica resolver asuntos prácticos para los cuales las sociedades no siempre cuentan con los recursos necesarios. Esos derechos derivados están condicionados por lo que se puede hacer, aquello que el trabajo y la técnica permiten. Pero es distinto el caso de derechos como la vida, la libertad, junto con aquellos derechos que en algunas clasificaciones se denominan de primera generación o en cierta forma los que están contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos derechos estamos obligados a protegerlos en cualquier circunstancia. Otra idea que quiero destacar es una idea asociada a la perspectiva del humanismo cristiano, que en la Pacem in Terris del Papa Juan XXIII no solo explica los derechos, sino también una serie de deberes. Unos deberes explícitos que están claramente enumerados, pero también unos deberes implícitos que se desprenden de los derechos. Así, el derecho a la vida, mi vida, es cierto que es mi vida, pero esa vida también implica una responsabilidad de perfeccionarla y de mantenerme vivo. No solo es mi propiedad, no solo, sino que esa propiedad trae implícita una cierta hipoteca con la sociedad, cuando hablamos, por ejemplo, de la propiedad privada. Y en este sentido, no es exclusivamente mi cuerpo, mi derecho, mi dinero, mi casa y ya. Uno no es exclusivamente individuo, sino en relación con otros. Y allí la belleza, la sutileza del descubrimiento del humanismo cristiano. Agrego por último, aprovecho para decir, recordando esos deberes expresados en la Pacem in Terris, que al defender la vida desde la concepción, quienes defendemos también los derechos del no nato, tenemos el deber adicional de generar todas las condiciones sociales y solidarias para acompañar a las madres, a los padres en general, que presentan problemas en su embarazo, a los niños que nacen pero cuyos padres no pueden hacerse cargo de ellos, y el deber de entender con sentido práctico los problemas de salud pública y las amenazas a la vida que la ilegalización del aborto sin alternativa plantea para la sociedad. Gracias, Pedro, que has tocado poniendo énfasis en el tema de los derechos humanos. Y me parece curioso además que detrás de ti está el mapa de África. Y justamente el Papa Francisco está de visita en el Congo y una de las cosas que ha subrayado es el tema de los derechos humanos. Creo que dijo una frase, dejen de asfixiar África. Bueno, y con este primer ciclo de intervenciones le doy la palabra al profesor Rafael Tomás Caldera. Brevemente, yo quería rescatar, entre tantas cosas, una. Francisco Plaza recordó lo de la batalla cultural. Es evidente, la expresión es muy clara y se utiliza con frecuencia hoy en la política, en particular en la política europea. Cuando nos detenemos, sin embargo, un momento a considerar lo que ello significa, tenemos que volver al problema de esta realidad segunda que hemos producido y en la cual pasa la mayor parte de su vida cada persona. Porque los contenidos que se manejan en el interior de esta realidad creada por los medios de comunicación, por lo demás, siempre en una sociedad hay un microcosmos de sentido. Eso es esencial a la vida y a la existencia de una sociedad. Lo que ocurre ahora es que ahora todo está mediado por estas enormes industrias y modos de comunicación, de tal manera que el microcosmos de sentido perdió consistencia. Me explico. Si uno puede decir que para que una sociedad tenga concordia, esté unida y progrese, es necesario que los ciudadanos tengan un acuerdo acerca de lo bueno, de lo malo, de lo justo y de lo injusto. ¿Cuál es la situación contemporánea?
Ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos que hay consenso acerca de lo bueno, de lo malo, de lo justo y de lo injusto. Digo los Estados Unidos porque es una de las grandes vitrinas de la civilización occidental. Y si no es así, ¿cómo podemos extrañarnos? No podemos extrañarnos de que haya esa contradicción en el uso, ya es casi contradictorio, de la palabra derecho, que se utilice la ley para dañar a las personas en lugar de favorecerlas, no por mala intención, sino por mala comprensión de lo que es la persona. En esta realidad segunda de la batalla cultural actual, hay demasiadas voces que dicen demasiadas cosas contradictorias o fragmentarias, sin mayor autoridad por lo demás. Cuando una persona le presenta a uno un modo de vida, incluso una cosa tan sencilla como una dieta o un programa de ejercicio físico, uno siempre tiene derecho a preguntarle, ¿dónde está el resultado? ¿Qué me puedes mostrar tú para hacerme ver que eso verdaderamente es bueno y sirve? La cuestión no puede ser que simplemente se replica y le dan likes y las voces se repiten y en ese sentido se amplifican en la realidad segunda de tal manera que por un tiempo al menos todo el mundo cree que aquello es la verdad. Eso no puede ser el caso. Lo que está en juego es muy grave porque es la existencia humana. ¿Por qué se ha producido esto? Bueno, por lo que hemos considerado, si cortamos de raíz lo que alimenta la vida de la persona, es decir, la razón y el amor, y en particular la razón abierta a la realidad y a la trascendencia que le da origen, no hay modo de superarlo. Francisco se preguntaba entonces al final si no hay que abrir caminos hacia la trascendencia. Sin duda, sin duda. Cuando Juan Pablo II reclamó que en la Constitución Europea que estaban diseñando se recordaran las raíces cristianas de Europa, por lo menos estaba haciendo eso. Hay que abrir caminos hacia la trascendencia. Es hermoso ver cómo el Papa Francisco, el Papa Benedicto antes, se ha fomentado el contacto entre las diversas grandes religiones del mundo para que se deje claro que el hombre es mucho más que un animal que busca su provecho. El hombre, Víctor Frankl lo dijo de una manera maravillosa al final de su libro sobre el campo de concentración. Dice, sí, el hombre es el ser, eso lo sabe mi generación, que ha inventado las cámaras de gas. Pero el hombre es el ser también que entró a las cámaras de gas, con el Shema Israel o el Padre Nuestro en los labios. Eso es esencial en la lucha. Y eso no tiene ningún problema con las distintas posturas políticas que puedan tomar distintos movimientos inspirados o contextualizados en sociedades diversas. No digo más por el momento. Gracias, Laureano. No, gracias, profesor. Bueno, en esta realidad segunda también en la que nosotros nos encontramos en este momento, una de las cosas que a mí me ha inquietado mucho es el tema de que la gran tragedia del tiempo que vivimos es que para muchos la realidad segunda es la realidad primera y es la única realidad. Y es curioso porque hay gente que no vive para vivir, sino vive para posar que vive y no realmente para vivir. Pero bueno, es otro tema, pero me sugirió esa inquietud. Y bueno, dicho esto, doy una segunda ronda de participación. Francisco, adelante. Bueno, quisiera también referirme a esa realidad segunda, ese imaginario colectivo, ese conjunto de creencias que caracterizan a la cultura actual. Algo que traté de decir en la primera intervención, y es que todos estos llamados derechos de tercera generación, que Pedro hablaba de derechos derivados, el derecho al aborto, el suicidio, la comprensión o la definición de la verdad como relativa,
la redefinición de la libertad simplemente en términos de autenticidad. En el imaginario colectivo, esa es una posición gentil, amable, abierta, amorosa, mientras que una posición en la que, por ejemplo, se diga que el aborto es el asesinato de seres humanos, o se diga que la verdad no es relativa, o se diga que solo la verdad hace libre a las personas, que hay una relación intrínseca entre verdad y libertad. Cuando uno toma esas posiciones en este imaginario colectivo, pues uno tiene una actitud hostil, primitiva, uno es un juzgador, uno es una especie de ser del siglo, de la era medieval, etcétera, algo que hay que, de quien hay que cuidarse. Siento, insistiendo en la inquietud que formulé antes al final, siento que los movimientos demócratas cristianos, aquellos que han luchado por el humanismo cristiano, se han visto abrumados por esta acusación. Y de alguna manera nos ha dado como pena afirmar la dimensión trascendente del ser humano, afirmar que la verdad sí existe, decir que la libertad no es lo mismo que el libertinaje, decir que el aborto es una violación a la persona humana, decir que sencillamente es algo horrible, que incluso viola el sentido común, permitir que un adolescente se suicide o colaborar con el suicidio de un adolescente porque tuvo un desengaño amoroso, o lo que sucede de manera cada vez más extendida con la mutilación, con la castración de niños incluso menores de 10 años. Cuando esas cosas ocurren, pues esa presión del imaginario colectivo, siento que aquellos que vemos todo eso con horror, nos sentimos como sobrecogidos, como incapaces, impotentes de reaccionar. Uno a veces cree que las situaciones históricas que uno vive no tienen precedente y que esto nunca ha pasado en la historia. Pero a mí me impresionó mucho en este sentido leer un párrafo de una intervención del presidente Caldera en un seminario denominado El Catolicismo Integral como Filosofía de Vida. Porque una cosa es, por supuesto, mantener los planos distintos y saber que uno puede tener una inspiración, una fe, pero que uno no debe utilizar esa fe en la lucha política. Pero otra cosa es lo que sucede al interno de cada ser humano, en el propio corazón de cada ser humano. ¿Qué es lo que creemos? ¿Cuáles son las convicciones que tenemos? Y decía Caldera en aquel seminario, la tragedia y cito, la tragedia del mundo moderno es que ha tratado de dividir su vida sin Cristo, o bien con el laicista ha apartado la verdad cristiana de la vida práctica, a lo menos en sus relaciones sociales, relegándola con suave tolerancia a las cámaras de la vida privada, o bien ha buscado de una manera positiva arrancarla, tanto de la vida privada como de la vida social. Ambos experimentos son fatales y no debemos dejarnos deslumbrar por la fina retórica de los protagonistas del laicismo. Y dice de luego, hasta que Cristo reine sobre la sociedad humana, es necio hablar de derechos humanos y de justicia. El partido COPEI en el caso de Venezuela fue un partido aconfesional. Sin embargo, era dirigido por hombres que tenían esa convicción interior y que entonces luchaban por la cuestión social, por la dignidad del trabajo, animados de esa fe profunda en su interior. Creo que es un planteamiento que debemos hacernos porque sin duda las voces del laicismo hoy en día, en esa segunda realidad que nos describe el profesor Caldera, nos puede hacer sentirnos abrumados, pero es necesario librar esa batalla cultural que menciona el profesor Rodríguez Iturbe. Gracias, Lorena.
Gracias, Francisco. Bueno, es un tiempo que requiere valentía para proclamar las cosas en las que se cree, siendo que pareciera que la corriente de la historia abruma, acorrala y lo arrastra a uno, ¿no? Entonces, muy interesante y sobre todo desde el tema, desde el punto de vista del compromiso de las organizaciones políticas que tienen inspiración cristiana, esa contradicción entre los postulados y la propia convicción personal que a veces se tiene. Bueno, me parece muy interesante esta intervención y le doy la palabra ahora a Freud. Gracias. Escuchando a Pedro, la verdad es que estamos en una posición muy difícil cuando hablamos del tema de los derechos humanos, cuando estamos defendiendo el primero, ¿no? El derecho a la vida. O sea, ya ahí todo mal, pero otro derecho, o sea, que también tenemos que defender como muy abanderados, es el derecho que tiene cada persona a tener su familia. Y ahí vuelvo, ¿no? Entonces, a nacer en una familia y a criar en una familia que sea como que ese ambiente seguro. Y particularmente en Venezuela tenemos un reto muy importante o mayor, que es que en Venezuela sufrimos de una falta de paternidad. O sea, nuestra sociedad es estructuralmente matriarcal y es su manera de funcionar, pero realmente estamos dejando de lado la importancia y lo que aportan ambos padres en el desarrollo de una persona para que realmente pueda realizarse hacia el bien completamente. Y eso parte, yo creo que por una noción de que no existe en nuestro imaginario colectivo como que ese sentido de corresponsabilidad en la crianza de los hijos. Entonces, eso es algo en lo que yo creo que los políticos, bueno, tendrán que tener en la mira para ver qué respuesta le damos a este problema. Que nos lleva a que para que ambos podamos ser corresponsables en la crianza, ambos tenemos que estar presentes. Y que es un reto aún mayor en la vida moderna cuando nos enfrentamos al gran issue del trabajo, ¿no? Entonces tenemos unas realidades donde ambos padres, por las dificultades económicas, y eso no es solo un problema de Venezuela por la situación económica que tenemos, es un problema del mundo entero. Ambos padres, para poder llevar a cabo ese proyecto de vida, tenemos que ir y trabajar y estamos enfocados 100% en eso. Y el mundo moderno no ha, en mi opinión, no ha dado una respuesta sólida y clara que realmente apoye a las familias y que las promueva. Más bien ha sido todo lo contrario. Los avances tecnológicos, como lo mencionaba el doctor Caldera también en su ponencia, cuando habla de todos los temas de la robótica, la inteligencia artificial, en vez de facilitarnos el trabajo y darnos herramientas para que nos podamos desarrollar en lo verdaderamente humano, ¿no? Que debería ser en primer lugar nuestra familia, más bien es todo lo contrario. Es una forma en la que podamos hacer más trabajo y tener menos tiempo. O sea, entonces ahí es donde precisamente ese círculo de que uno no sabe quién es esclavo de quién, si la tecnología es esclavo de uno o uno es esclavo de la tecnología, se da. Entonces, como sociedad, hoy en día vemos este dilema y la necesidad, además, económica de tener cierta realización como proyecto de vida normal, nos hace que dejemos esto de lado. Entonces tenemos que preguntarnos cuál va a ser esa respuesta que le vamos a dar precisamente para proteger a la familia. Gracias, Froila. Bueno, muy a propósito de lo que señalas, yo recuerdo que yo comentaba alguna vez a modo de broma que crecí en un tiempo en el cual no existían los teléfonos celulares y yo tenía la desgracia de que, lo decía a modo irónico, comíamos en familia y teníamos que conversar unos con otros en la mesa, una cosa terrible, inaceptable e inimaginable el día de hoy. Pedro, adelante. Bueno, justamente a propósito del tema de la batalla cultural, lo que decía el profesor Plaza sobre la necesidad de que aquellos partidos, que aquellos políticos que tenemos raíces en el humanismo cristiano, encontremos unos norte y unos mecanismos de acción política que nos permitan defender estas ideas. Y también trayendo a colación una vez más el tema de los derechos humanos. Yo creo que para quienes hacemos política es muy importante que estudiemos, repasemos, tomemos en cuenta la idea de
de ley natural. Voy a acercar el micrófono. La idea de la ley natural. Y de cómo la ley natural está, como dice esa cita de Pablo, que dice, está escrita en nuestro corazón, que es previa a toda ley positiva escrita. Yo creo que eso es algo sobre lo cual quienes hacemos política tenemos que reflexionar mucho, quienes nos toca en algún punto legislar, tomar decisiones en torno a leyes, a ordenanzas, etcétera, es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y en la ley natural hay cosas como, por ejemplo, la vida, o por ejemplo la libertad, pero la libertad a la luz de los valores. Recuerdo cuando Enrique Pérez Olivares, en los principios de forma, nos decía que había que prender la lamparita de los valores para ejercer la libertad. Este es un planteamiento difícil de soportar, el planteamiento de la ley natural, un planteamiento difícil de soportar en el mundo de hoy, pero creo que no es imposible. Creo que, por ejemplo, si uno revisa ese discurso que dio el Papa Benedicto XVI frente al Parlamento alemán, Bundestag, ese discurso, que además es un discurso que habla de política, que habla de ley más que, o no solamente de religión, que quizás es lo que se esperaría de un discurso del Papa en el Parlamento alemán. Si uno repasa ese discurso, uno ve cómo él hace un repaso de la tradición occidental, de ese encuentro que él dice entre Roma, Grecia y Jerusalén. La tradición romana, la tradición griega y la tradición judeo-cristiana, y cómo esas tradiciones han conformado Occidente, el peso que la tradición occidental tiene en la construcción de las leyes en el mundo en general, y la posibilidad que tenemos, entonces, los políticos, como orientación humanista cristiana, de apoyarnos en eso, que es común no solamente a los cristianos, sino que además es común a todo Occidente. Creo que ahí hay una fortaleza en la que podemos y debemos apoyar para hacer política, para llevar las agendas políticas, para legislar, etcétera, etcétera. Creo que ahí hay un punto de apoyo en medio de la incertidumbre, en medio de las complicaciones que presenta el mundo actual. Bueno, muchas gracias, Pedro. Yo siempre he dicho que tiene la palabra como si la palabra fuera mía. Y yo se la estuviera dando a alguien. Ustedes que son los dueños de la palabra, el profesor, tiene la posibilidad de intervenir. Simplemente para cerrar, que me toca a mí, yo quería rescatar lo que planteé al final de mi exposición. Que la tarea enorme que tenemos por delante es edificar una nueva civilización. No hay otra forma de decirlo. Cada vez que nos planteamos frente a la crisis de la civilización actual, la deriva, los trozos que van corriendo en el curso de la historia, dice, bueno, no, hay que volver a plantear ciertas cosas desde la base y saber que se trata de construir una nueva civilización. Esa civilización se podría anunciar, era lo que recogía al final, la vocación humana al desarrollo, el desarrollo de las personas. Cuando se habla de desarrollo, a veces se piensa solo en desarrollo económico, que también es necesario, sobre todo porque más de la mitad del planeta está en condiciones de pobreza. Pero desarrollo de las personas, por tanto, una civilización del trabajo, decía, en la cual lo principal no sea la ganancia y el producto económico, sino la realización de los seres humanos. En esto nos puede ayudar la robótica y la inteligencia artificial si en lugar de ponerla, de desorientarla y ponerla a mal uso, pues la utilizamos para que el hombre tenga efectivamente más tiempo para sí y para cultivar su familia, sus amores, su conciencia.
porque esa civilización del trabajo tiene que ser una civilización del amor. En definitiva, eso significa que hemos entendido cuál es el núcleo de la persona humana, cómo la persona se hace más persona y se realiza. Eso es lo que tenemos que llevar a cabo. Todo lo demás son fragmentos de una sociedad que perdió el rumbo. Por eso, permítanme que vuelva a leer la frase final de Ratzinger. El futuro se construye donde los hombres se encuentran mutuamente con convicciones capaces de configurar la vida. Ese es nuestro punto. Convicciones capaces de configurar la vida. Y el buen futuro crece donde estas convicciones, en las cuales se encuentran los hombres, vienen de la verdad y a ella llevan. A mí me parece que eso es fundamental. Bueno, muchísimas gracias, profesor. No sé si alguno de los panelistas tiene alguna otra cosa que agregar o que decir o algún comentario final. Si no, procedería yo con los comentarios finales. Pedro, ¿sí? El micrófono. Ajá. En función de lo comentado hasta acá, y justamente reflexionando acerca de estas cosas, estas ideas, y justamente como político uno agradece estas oportunidades porque además lo obligan a uno a reflexionar sobre lo importante. Y yo quisiera plantear algunas ideas sobre caminos de acción política en función de la defensa de la persona humana. En primera instancia, lo que dije anteriormente, creo que hay unos fundamentos, una tradición de la cual sentirnos orgullosos y a la cual podemos recurrir en el día a día de la acción política, de la construcción de los discursos, de las ideas, a la hora de empujar las agendas políticas, etc. En segunda instancia, yo creo que además de partidos demócratas cristianos, creo que es muy importante que haya buenos cristianos en los partidos políticos, independientemente de que esos partidos estén inscritos formalmente dentro de la corriente de la democracia cristiana concretamente. Luego, creo que tenemos que tener la convicción de tener a Dios presente en el día a día de la lucha política, que no significa imponer la religión de uno, sino tenerlo adentro del día a día, inspiración, si no que hubiese sido, por ejemplo, de Martin Luther King, si hubiese sacado a Dios de su lucha, ¿no? Por decir algo. Luego, además, creo que los cristianos tenemos el deber de recurrir a las herramientas que nos da la modernidad para plantear estas ideas, para promoverlas, para estar al día en el debate público sobre las ideas. Creo que ahí hay un camino amplio por recorrer. Creo además que los cristianos estamos bien ubicados en el mundo en general, visto que somos alrededor de 1.000 millones, estamos desparramados por todo el mundo y con capacidad de entender distintas realidades, participando de distintas sociedades, y eso nos da una visión completa de la complejidad del mundo. Luego además creo que es un beneficio, un legado también del cual sostenernos el hecho de que la cristiandad siempre ha trabajado por separar la política de a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero además hemos construido un constructo de una filosofía que sustenta, que respalda la creencia, es decir, creemos en la razón. Y creo que justamente porque creemos en la razón, creemos que las diferencias pueden explorarse y así iluminar el camino con la misma humildad con la que como cristianos nos sorprendemos frente a los misterios del dogma, que tratamos de entenderlos, pero que siempre son inalcanzables. Y creo que además estamos llamados a ser tolerantes, justamente por ser cristianos. Y eso no significa que cualquier cosa vale, que aceptemos cualquier idea, cualquier cosa. Es algo mucho más retador, que requiere humildad frente a las convicciones de otros, frente a Dios, y
cuando descubrimos que estamos en desacuerdo, razonemos juntos e incluso podamos aprender algo. Creo que esas ideas nos permiten, nos pueden permitir defender estas ideas, defender a la persona humana, defender los derechos que protegen, que son salvaguardas de la persona humana y hacer política con eficiencia para servir a la sociedad. Gracias, Pedro. Bueno, no sé si Francisco o Froilá tienen algo que agregar. Sí. Sí. Quería agregar algo a lo que está diciendo Pedro, que sin duda todos estos temas son muy relevantes y de suma importancia para los cristianos, los católicos, en realidad, pero no quería dejar de decir que lo esencial aquí es que esto es en el interés común de la sociedad. O sea, realmente aquí no importa o sea, ni las etiquetas, ni el credo, ni nada. O sea, con estos principios básicos y estos temas que hablamos hoy, el desafío es que lo que está en juego es la propia existencia del ser humano, como lo conocemos y como es y como fue creado en verdad. Entonces, si no damos como sociedad una respuesta justa, como decía el doctor Caldera, a estos problemas, es el propio ser humano el que se va a perder. Entonces, independientemente de los partidos políticos, la orientación, la etiqueta que nos queramos poner, esto es algo que la sociedad completa tiene que defender. Gracias, Froilá. No sé si Francisco quiere agregar algo. Sí, simplemente para enfatizar algo que dice, la importancia de algo que dice el doctor Caldera. La palabra construcción, incluso haciendo referencia a lo que a la referencia que Pedro hace de Martin Luther King. También creo que lo que voy a decir vale para la lucha política en Venezuela. No es suficiente denunciar el mal del que se es víctima. Hay injusticias, hay humillaciones, pero es deber del político, del dirigente, también apuntar al bien que se desea, levantar, suscitar esperanza. En el caso de Martin Luther King, ¿qué hacía él? Por supuesto, denunciaba la humillación de la discriminación racial, el horror, la crueldad, pero fundamentalmente decía que el problema de todo eso era que suscitaba rencor en el corazón del ser humano y con ello le hacía más difícil a las víctimas de esa segregación amar, que es la vocación fundamental de todo ser humano. Es decir, ¿por qué había que vencer la discriminación, la segregación, para que las víctimas pudieran amar como corresponde a un ser humano? Entonces, apuntar a un bien. Digo esto porque denunciamos todas estas cosas horrorosas que están pasando en nuestra cultura actual, pero hay que tener cuidado porque también han habido o existen movimientos políticos que en nombre del rechazo a estas acciones, estas conductas que denunciamos, pues también se pasan por encima los derechos fundamentales de la persona, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de conciencia, etc. Entonces es mantener el significado de lo que constituye construir una nueva cultura, que no es solamente denunciar el mal, sino apuntar y revalorizar el bien perdido. Gracias, Laureano. Gracias, Francisco. Profesor Caldera, no sé si usted quisiera decir alguna cosa más para cerrar. Cierra tú. Cierro yo. Bueno, haciendo uso de mi papel de moderador inmoderado, y yo quiero cerrar con, me topé con esta cita de un libro que se acaba de publicar en Italia, que se llama ¿Qué cos'è il cristianesimo? Es un libro del Papa Benedicto XVI, que además lo escribió con la condición de que no se publicara en vida, sino después de su fallecimiento. Y esta cita me pareció sumamente interesante. Dice: el estado moderno del mundo occidental
Por un lado, se considera a sí mismo como una gran potencia de tolerancia que rompe con las tradiciones insensatas y prerracionalistas de todas las religiones. Además, con su manipulación radical del hombre y la distorsión de los sexos a través de la ideología de género, se opone particularmente al cristianismo. Esta pretensión dictatorial de tener siempre la razón por parte de una aparente racionalidad exige el abandono de la antropología cristiana y del consiguiente estilo de vida, juzgado como prerracional. La intolerancia de esta aparente modernidad hacia la fe cristiana aún no se ha convertido en abierta persecución y, sin embargo, se presenta de manera cada vez más autoritaria, buscando lograr con la legislación correspondiente la extinción de lo que es esencialmente cristiano. A mí me parece que el debate de hoy que hemos tenido es interesantísimo y que creo que da pie a las nuevas generaciones que puedan estar escuchando este debate. En primer lugar, que no se pierda la fe, que no se pierda la fe en el cambio del mundo, en la dignidad del ser humano y en su valor, en su trascendencia al vincularse con las cosas en las que cree y al poner en práctica en su vida cotidiana aquello que cree, que requiere sin duda en estos tiempos de una valentía particular. Y por último, yo diría el compromiso del ser humano, de su trascendencia y de su libertad con la comunidad de la que participa y de la que forma parte, porque el ser humano es un ser comunitario. Ese ideal del que hablaba Kant en su imperativo categórico, compórtate como si la máxima de tu acción fuese la máxima de la acción colectiva conforme a una regla general, es para los cristianos mucho menos complicado filosóficamente, que es el ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, yo les agradezco muchísimo la invitación a ser espectador de este interesante debate. Muchísimas gracias, querido profesor Rafael Tomás Caldera, por la confianza, por la exposición tan extraordinaria y por las intervenciones que han estado fabulosas. Siento que este seminario nos va a dar un gran aporte a todos los que lo estamos siguiendo. Invito a los que nos están escuchando en este momento a seguir el curso del debate que continúa el próximo miércoles con nuevos ponentes y nuevos comentaristas y también nuevo moderador. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes.